Y ahí tenemos que en la participación de los mercados, el 50% en el área centroamericana. Hoy creo que se va a intensificar esa área centroamericana. Quiero decirles que uno de nuestros mercados más importantes que existe dentro del turismo nacional es el mercado de Guatemala y el mercado de Honduras, ¿verdad? Que son, entre los dos, abarcan el 60% del total del mercado centroamericano. El 60% significa una gran cantidad de turistas. De tal manera que, y en el plan se establece 40%. Nosotros ahí vamos a hacer los ajustes importantes y desarrollar una estrategia distinta. Después tenemos que en otros mercados como el Europa pasa al 4%, hemos venido entre el 2, 2,5, 3, ahora el plan contempla el 4%, es una participación pequeña. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto que nosotros tenemos hoy al que existía anteriormente de que se le estaba apostando a estos mercados, ¿verdad?, con una participación muy pequeña y con una altísima inversión? Entonces, nuestra estrategia es que la inversión que vamos a hacer en turismo la vamos a hacer por circuitos. En primer lugar, el turismo interno, nacional, gastando aquí. Es una campaña que vamos a iniciar. Gaste aquí, no se vaya para el otro lado. Voy a poner un ejemplo más para cerrarte este elemento. Hace algunos días estuve en el lago de Ilopango y conversando con estudiantes de escuelas y les pregunté que si cuántos conocían las joyas del Serén. Y la sorpresa es que los chicos no conocen las joyas del Serén. ¿Ah? Entonces hay que motivar a estos chicos, a estas familias, para que vayan. Vamos a establecer estrategias promocionales adecuadas para que vayan a visitar a Joyas del Serén. Pregunto, ¿por qué estos chicos no conocen Joya de Serén? ¿Porque no saben que existe Joya de Serén? No ¿O saben. o probablemente porque no hay plata para ir? ¿Qué tan caro es el turismo interno, por ejemplo? No es... ¿Qué tan complicado es destinar, digamos, para algunas familias, ¿no? Otros podrán destinar más, pero $5 para desplazarse a algún lugar y poder... Digo, ¿será ese también la razón o el motivo por el cual hay una baja o simple y sencillamente no ha visitado cierta parte de la población en algunos lugares turísticos del país? Yo creo que hay que rescatar la cultura nuestra, hay que vincularlo y hay un acercamiento importante entre las comunidades. Yo no siento que sea tampoco un problema exclusivamente de recursos, dado pues que las entradas no son caras. Tenemos para visitar un parque, estamos hablando de 0,69 centavos, ¿verdad? Para ir a visitar a estos centros, usted puede llevar su comida. Es decir, lo que hay que hacer es un poco una estrategia promocional que nos permita convencer, hacer la conciencia ciudadana de que en vez de ir a otros lados, a Guatemala, irse a Honduras, ¿verdad?, en buses, pues hagamos turismo acá. Aquí nos están diciendo los mercados específicamente, las investigaciones, de que la estrategia debe ser interna en este momento. Si usted no tiene... ¿Por qué la estrategia debe ser interna en este momento? Por la crisis, ¿verdad? Porque la generación de flujos que tenemos en este momento vienen para abajo, hacia abajo, de tal manera que la gente que anteriormente venía a El Salvador está disminuyendo. De tal manera que hoy en día lo que hay que es estabilizar, promocionar. De eso estamos sustentando la base de Pueblos Vivos. ¿Cuál es la actitud? Si yo le digo, vamos a Huayúa, y usted ve una ciudad limpia, una ciudad con calidad, una ciudad con algunos atractivos, a usted le va a gustar. Ahí tenemos nosotros una oficina que atendemos a todos los turistas. Es una oficina que la vamos a promover, que le vamos a dar fuerza, que vamos a tener nuevos productos y nuevos servicios para la gente. Si usted tiene esa ruta de las flores con vigilancia y genera toda una vigilancia desde ese centro de empresariales turísticos que nosotros tenemos a todos los pueblos y ciudades que existen ahí, yo le puedo asegurar que la gente va tranquila, va a visitarlo, se gasta no una gran cantidad de dinero, pero que el volumen de gente va a estar ahí. Ok,
Ministro, esto es como hacer obviamente un diagnóstico, ¿no? De cómo está la situación en este momento, del por qué, por ejemplo, la gente no visita los centros turísticos, del por qué estos chicos todavía no conocen Joya de Serén. Yo ponía por ahí el tema económico, decía quizás la crisis es tan fuerte que probablemente hay familias que no tienen plata para eso, o simple y sencillamente porque no se ha promocionado. Pero también hay otro componente, que es el tema de la seguridad pública, volviendo a este tema. Yo quisiera saber si en realidad los lugares turísticos más atractivos o los que más visita la gente, o probablemente estos lugares que no ha visitado la gente, están en los departamentos más conflictivos del país, llámese Libertad, Sonsonate, Aguachapán, etcétera, porque entiendo que el último informe de la Policía Nacional Civil habla precisamente sobre que en esos municipios o en esos departamentos se ubican los mayores índices de delincuencia en el país. Efectivamente, no podemos ocultar de que existen ciertos problemas en algunos municipios, pero también hay que ser responsable de que en los sitios, en los corredores turísticos, no es el mismo problema que ocurre en el área donde se ha focalizado específicamente en el casco urbano de Sonsonate en particular, ¿verdad? Por decir algo, en Soyapango, o sea, no es el corredor turístico de la Ruta de las Flores. Se encuentran ya desplazados 17 puestos de policía de turismo en esos lugares en particular, donde ahí está de forma permanente los 365 días del año los elementos de la policía de turismo, y de ahí no salen, se mantienen desarrollando ese constante 17 puestos, 17 ¿dónde? puestos ¿Eso están en los lugares de mayor afluencia turística, de acuerdo al diagnóstico que el ¿Cuántos Ministerio elementos de hay Turismo. por puesto? Hay aproximadamente 30 elementos, de entre 25 a 30 elementos policiales que desarrollan el trabajo en ese lugar en particular. No se distraen en otros sitios distintos a donde fueron designados, sino que ahí en particular. Y ese fue el mandato del señor director general, de que primero le demos atención a este personal, que lo capacitemos, que efectivamente lo motivemos, que él trabaje con esa convicción y con esa pasión. Y gracias al Ministerio de Turismo le hemos inyectado esa especialización, esa capacitación, y en los centros de atención al turista tenemos elementos de policía de turismo permanentes, las 24 horas del día en ese lugar para asistirlo y orientarlo. Si viene un grupo de personas y dice, mire, queremos ir a Perquín, ¿cómo se encuentra Perquín? ¿Qué pasa en Perquín? ¿Me puede coordinar en Perquín? Claro que sí, en Perquín se encuentra la policía de turismo. De igual forma hacen coordinaciones hasta ese punto para que estén pendientes de que esa excursión, que ese grupo de turistas van a ese lugar. De igual forma, si van a San Miguel, entonces hacemos coordinaciones con la seguridad pública en ese punto. O sea, hacemos esos links, ¿verdad? En esos lugares. Más adelante, con los apoyos que podamos tener con empresas, instituciones, organizaciones internacionales, que podamos tener electrónicamente toda esa información y estemos conectados y tengamos una línea de 3 dígitos más corta. Hoy tenemos un número de 8, o sea, tenemos una línea de 8 dígitos que está a las 24 horas del día, el 22989983 de asistencia turística. Usted llama ahí y ese número se le ha dado a los empresarios, se le ha dado a los corredores turísticos para inducir a la población de que nos llame, que nos avise. Y ahí nosotros actuamos. No importa que no sea en un lugar donde tengamos a la policía de turismo. Si es en otro punto, hacemos las coordinaciones. Rescates. Hemos hecho rescates constantemente cuando se nos pierden y que no toman las medidas de seguridad y se van por otra línea cuando llegan al complejo de los volcanes. Ahí tenemos que nosotros hacer y doblegar esfuerzos coordinando con Fuerza Aérea, coordinando con el grupo aéreo policial, coordinando con los grupos de rescate, con comandos urbanos, coordinando con todas las acciones, con todos los actores que tienen que ver. Tú me decías que hay más o menos 400 y algo elementos de la Politur, de la Policía Turística del país, Sí, ¿no? 400 elementos. ¿Hay un número más o menos ideal, tomando en cuenta, por ejemplo, cuántos centros turísticos hay en el país? Y no sé si estos 400 son lo suficientes para darle cobertura a esos lugares turísticos. Quiero comentar. En el Ministerio de Turismo tenemos una participación nosotros en el Consejo de Gerencia del Ministro, donde nosotros vamos dándonos cuenta para dónde va el Ministerio, qué es lo que está haciendo el Ministerio de Turismo. Y en esa línea nosotros estamos viendo de no atomizar, sino que focalizar los esfuerzos, los recursos en esos lugares en particular, donde hay afluencia de turistas. Y en ese punto es donde nosotros tenemos a nuestro personal. Entonces, si bien es cierto, los 400 no son los que quisiéramos más, pero vamos nosotros caminando despacio, pero seguro. Esperamos nosotros al final del año llegar a tener 700 elementos, ¿verdad? Distribuidos en otros puntos donde se van desarrollando
donde hay mayor afluencia, donde se está desarrollando turismo, ahí en ese punto es donde nosotros vamos focalizando nuestros esfuerzos. Nada menos, no teníamos Perquín, no teníamos en los lagos, pero empezábamos a ver que se estaba desarrollando el lago Coatepeque, el lago de Ilopango, entonces ya tenemos nosotros una embarcación en cada uno de los puntos. ¿Quién la compró? El Ministerio de Turismo, nos compra las embarcaciones. Tenemos motos acuáticas. ¿Quién nos donó? La Embajada de Japón, y gracias a la Embajada de Japón tenemos también ese recurso. O sea, para asistirlos, para orientarlos, de que se cumpla con la ley, ese es un hecho. En las playas tenemos cuadrimotos, que se cumpla con la ley, que no circulen vehículos automotores en las playas, para que las playas realmente sean seguras, pero seguras en el sentido de que las personas puedan disfrutar tranquilos, en confianza, y que no vayan a ser atropellados por un automotor. Los vehículos son para las carreteras, no para las playas es para la familia. Así que en esa línea nosotros estamos cada día capacitándonos, especializándonos, y es ahí la diferencia. Tengo que hacer de nuevo una pausa comercial, ministro, regresamos.